tardes, estimados participantes y el participante aquí presente. Vamos a dar inicio en la tarde de hoy a lo que van a ser los tres encuentros sincrónicos relacionados con la materia de Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a el estudio de la carrera de Derecho del convenio Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y de Posgrado. Bueno, voy a darle la bienvenida aquí al participante y estudiante Jesús Vargas que se está conectando en estos momentos. Primeramente, como en todo inicio de periodo académico, es importante pues que ustedes me conozcan y sepan quién es su facilitador en esta materia. Y acá en las diapositivas pues tienen a su profesor. Mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras. Soy abogado en ejercicio. Desde hace 30 años egresé en el año 1992 de la Universidad Católica del Táchira, de aquí, de la ciudad de San Cristóbal. Y a lo largo de mis años como abogado, pues mayormente es abogado litigante. Claro, nuestra profesión de abogado pues se relaciona con múltiples campos, porque además de el ejercicio libre del derecho, está también en la administración pública a través de la Administración de Justicia, en la dirección de el órgano jurisdiccional, está también a nivel de la administración pública, sobre todo en la parte del poder legislativo y poder ejecutivo. Tenemos también en la empresa privada como consultor, como asesor legales y como no, también la parte de la docencia, en la cual pues en nuestro país contamos con excelentes universidades que forman a los garantes de la aplicación de la ley, como somos los abogados en los distintos campos en que estemos. Además, bueno, de como abogado, pues cuento con especializaciones y maestrías, todas relacionadas con el campo jurídico y ambiental, esta última obtenida en la UNEFA. Y como tercer punto de esta presentación, pues es importante que conozcamos la planificación, eh, cómo se van a llevar a cabo la evaluación de los cuatro temas, los cuatro unidades o los cuatro módulos que corresponden al derecho procesal civil 1. El primer punto, la visión general del proceso, va a ser a través de un ensayo y su fecha de inicio para la presentación es a partir del 12 de septiembre con un espacio hasta de 15 días que se prorrogó por ahí para el 24 o 25 de septiembre, en la cual tienen la oportunidad para presentar esta primera actividad. Luego tenemos la segunda, el órgano jurisdiccional, a, a partir del 3 de octubre, igualmente van a tener sus 8 o 10 días para su presentación. La tercera unidad, las partes en el proceso, sus igualitos, 8 o 10 días a partir del 24 de octubre. Y la última, lo relacionado con la prescripción y los actos procesales del 14, perdón, del 14 de noviembre, aquí hubo una pequeña equivocación, no es 14 de octubre, sino 14 de noviembre, igual hasta más o menos el 21 de noviembre, en la cual tienen ya que tener todas sus actividades presentadas a los fines de la validación y la aprobación de la materia. En este momento es importante que tengan presentes y tanto los que se encuentran aquí presenciando la clase, el alumno virtual y el alumno que se encuentra aquí en la universidad, de que estas actividades vamos a tratar de seguir los lineamientos que se indican en la plataforma.
por lo menos en las dos primeras actividades que ya se encuentran en la plataforma, vamos a tratar de que las normas se cumplan. Por lo general, estas actividades, a los fines de que se produzcan desde el punto de vista de tener sentido de aprendizaje, que es lo que nosotros realmente venimos acá y estamos sacando nuestra profesión. Este, acostumbrarnos a redactar, no tanto cortar y pegar, porque, por supuesto, estas son actividades que se hacen en una computadora y naturalmente tienen que enviarlo a la plataforma, pero sí que el estudiante se acostumbre a redactar, a sacar ideas, párrafos relacionados con el tema que se ha dado. Por eso, tanto en el ensayo como en el informe, he sido muy precisa en la cual qué es lo que realmente interesa que ustedes en realidad expongan en esas actividades. Y naturalmente, estos tipos de actividades pues tienen que cumplir las normas mínimas de la redacción. Y una de las normas universales que se aplican en todas las universidades son las llamadas normas APA. Pues para eso tenemos que seguirnos por esos lineamientos porque eso le va a servir para más adelante, cuando ya presenten su trabajo final de aprobación de la carrera, pues ya tengan en sí cómo van a realizar ese tipo de actividades. Eso es muy importante porque si desde los primeros trimestres, los primeros semestres, nos acostumbramos a, nos acostumbramos a hacer las actividades siguiendo las normas, este, igualmente eso lo vamos a hacer cuando hagamos el trabajo final de grado y mucho más cuando estemos en el ejercicio profesional, porque en esta profesión la actividad del abogado, además de contribuir con la solución de los conflictos, es la redacción y el éxito de un juicio, el éxito en la redacción de un documento, el éxito en nuestra actividad profesional va a estar es en cómo redactemos, en cómo expongamos los escritos ante las instituciones administrativas y judiciales donde nos toque actuar. Entonces, comencemos desde la universidad haciendo las cosas bien para que nuestro trabajo como profesionales nos vaya y lo hagamos mucho mejor. Bueno, ahora sí, iniciamos con materia. En la tarde de hoy, pues vamos a entrar prácticamente con la unidad número uno y la unidad número dos. La primera relacionada con la visión del proceso y la segunda con el primer elemento por el cual se conforma la famosa llamada trilogía del derecho procesal, como lo es el órgano jurisdiccional. Dentro de la visión del proceso, pues tenemos que partir de nuestra materia de estudio, que es el derecho procesal y en este caso el derecho procesal civil. El derecho procesal, como lo indican los autores y como lo indica la... buenas tardes, quiero conocer al amigo Jesús Vargas, en este momento presente en nuestra actividad. El derecho procesal, y en este caso el derecho procesal civil, como es explicado por la doctrina y como lo exclama las normas establecidas, en este caso nuestro texto fundamental, el Código de Procedimiento Civil, pues es el conjunto de normas procesales en la cual son creadas por el Estado con el fin de ser el mecanismo por el cual las personas, las partes, cuando son víctimas o se producen lesiones y violaciones en sus derechos, en la cual son dados por una relación material que se llevó a cabo entre ellos, acudan ante el órgano jurisdiccional para que a través
de la ley, que es donde vamos a encontrar los actos del proceso y el proceso como tal, se llevan a cabo actuaciones y sea un juez en representación del Estado que dirima ese conflicto a través de una sentencia y por medio de esa sentencia llevar a cabo la fin del mismo, como lo es la realización de la justicia. Entonces, la norma procesal, que es la que encontramos en el Código de Procedimiento Civil y por el cual ya en este momento ustedes tienen que tenerlo, claro, hoy en día pues es muy fácil obtenerlo vía virtual, pero si los consiguen desde el punto de vista físico, pues también tenerlo físicamente, porque en algún momento pues lo vamos a utilizar sobre todo cuando estemos en nuestro trabajo como abogados. Contempla una serie de normas y el Código de Procedimiento Civil en Venezuela está compuesto de 4 libros, los mismos en los cuales el primero de ellos corresponde a los principios y estructuras de todo lo que es el órgano jurisdiccional, las partes y los funcionarios que actúan dentro de el procedimiento civil. El libro segundo corresponde al procedimiento ordinario y todas sus etapas, que eso se verá en el procesal civil 2. El libro tercero relacionado con el procedimiento cautelar y las medidas preventivas, y el libro cuarto, que es el que se ve en el último derecho procesal, que es el procesal 3, relacionado con los juicios ejecutivos, los juicios especiales, la jurisdicción voluntaria, el juicio oral y el juicio breve. Esos son los 4 libros en la cual tiene el Código de Procedimiento Civil, la norma adjetiva que vamos a utilizar desde esta materia hasta el procesal 3. Bien, el derecho procesal, como los demás derechos eh, que tiene nuestro ordenamiento jurídico y que ustedes estudian a lo largo de su carrera, pues tiene sus ramas y sus fuentes. Las ramas son las distintas clasificaciones que va a tener este derecho. Por lo menos el derecho procesal eh, abarca numerosos campos del proceso. Está el proceso civil, que es el que corresponde más que todo a nuestra materia. Está el procesal penal, que lo irán a ver ustedes en otra materia. El procesal administrativo, o también llamado contencioso administrativo. El procesal laboral, procesal tributario, procesal penal militar, procesal agrario. Y entre las fuentes, pues tenemos aquellos mecanismos por el cual se deriva las normas del derecho procesal, en la cual tenemos las primarias vinculantes, porque precisamente ellas son las que van directamente a actuar sobre la realización de los procesos y de los procedimientos, en la cual tenemos la ley, en este caso, el Código de Procedimiento Civil y también la jurisprudencia, que son las decisiones dadas por las sentencias, tanto a nivel de la jurisdicción ordinaria, a nivel de la instancia, como a nivel de la casación, en este caso, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y están unas fuentes secundarias o no vinculantes que, aunque directamente no están eh, conectadas para la actuación de los procesos, sin embargo, en algún caso pueden estas fuentes ser utilizadas para actuaciones, sobre todo de analogía en la solución de conflictos. Y ahí tenemos en el caso de la costumbre y la doctrina, que es muy importante porque en la redacción de los documentos y en la realización de los escritos que se presentan ante los órganos jurisdiccionales, la opinión de los autores es muy importante para reforzar sobre todo la aplicación de la ley.
En cuanto a otros conceptos, pues tenemos lo relacionado con la doble instancia. La doble instancia precisamente es el desarrollo que se relleva el proceso cuando ocurre la revisión de la sentencia. ¿Y en qué momento es que se da la revisión de la sentencia? Pues precisamente cuando se ejercen los recursos, bien sea de apelación y de hecho, que son más que todo los recursos ordinarios, y tenemos los extraordinarios, como lo es el recurso de casación y el recurso de invalidación, en la cual corresponde a la materia del derecho procesal 3. La tutela efectiva, que es precisamente el acceso que tienen las partes, las personas, a acceder a los órganos de la Administración de Justicia para dirimir sus conflictos, sus intereses, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución, en la cual pues es una gran innovación que se dio cuando se reformó este texto fundamental hace aproximadamente 23 años, donde precisamente el acceso a la justicia se, se da en Venezuela desde una forma directa, inmediata, con solución de oportuna respuesta por parte de los encargados del órgano jurisdiccional y sobre todo ese acceso a los órganos de la Administración de Justicia a través del derecho de acción tiene que rendir sus frutos desde el punto de vista de la imparcialidad, de la igualdad, de el debido proceso y sobre todo de la gratuidad. Pero con respecto a este último, sí prácticamente en los actuales momentos y desde que en Venezuela comenzó el problema hiperinflacionario, pues prácticamente la administración pública y sobre todo la administración de justicia, pues se ha visto verdaderamente limitada con el ejercicio de esta función gratuita de la administración de justicia. En realidad, en los actuales momentos, prácticamente, pues eso no existe. Y voy a ser muy sincera en este particular, porque este, no es que la norma haya sido derogada, no, la norma en ningún momento ha sido derogada, menos las normas constitucionales, no se ha producido ninguna reforma, ninguna enmienda a la Constitución, sino hasta el año 2007, que fue cuando hubo una reforma en la cual fue rechazada y en el año 2009 fue la única enmienda que se hizo. Pero esto fueron situaciones de hecho y prácticamente pues no sabemos hasta dónde va a seguir operando esta situación. Pero dentro de los principios de la tutela judicial de efectiva, además de la imparcialidad, además de la igualdad, además de la idoneidad, además de la oportuna respuesta, pues ustedes ven en esa norma el elemento de la gratuidad, elemento que también lo establece la norma del 254 constitucional, pero que en los actuales momentos, pues esa norma prácticamente está en desuso, ese atributo está en desuso, producto de la situación financiera que sucedió en Venezuela. Y con respecto a la trilogía del proceso, pues estos son los tres principales elementos por el cual se desarrolla el derecho procesal, por el cual las normas del derecho procesal llevan a cabo su aplicación y donde en ella intervienen, por un lado, las partes, quienes son los motores de el inicio de la acción procesal. La jurisdicción, que es precisamente el órgano jurisdiccional representado por el juez en nombre del Estado, donde precisamente el Estado, en la misma función soberana, pues crea las instituciones por el cual se va a llevar a cabo esa actuación de las partes a través de la acción y el proceso, pues comprende las actuaciones que van a realizar las partes dentro del órgano jurisdiccional y esto es donde la vamos a encontrar en la norma del derecho procesal, porque aquí en la norma es donde se establecen los actos procesales, los procedimientos, que es donde se va a enmarcar
el proceso. Entonces, estos son los tres principales elementos por el cual actúa la ciencia del derecho procesal. Por eso es que la ciencia del derecho procesal tiene autonomía, por eso es que el derecho procesal tiene un carácter primario, científico, sus principios son verdaderamente creados en la misma norma, por eso es que el derecho procesal es de orden público, creado por el Estado, donde aquí es el Estado a través de los órganos creados por la misma Constitución y la ley que va a determinar quiénes son los que imparten justicia, cómo se debe impartir la justicia y la solución a los conflictos a través de una sentencia que se hace es en nombre de el Estado, en este caso, el Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela. Entonces nosotros, en realidad, como abogados, pues lo que tenemos es prácticamente una dependencia del Estado. Claro, nuestra profesión, por lo menos, a menos el que actúa como juez, el que actúa como secretario, como fiscal del Ministerio Público, como defensor público, sí, es funcionario del Estado, pero en el abogado litigante, aunque no es que dependa del Estado, pero sí desde el punto de vista del resultado de su trabajo, sí dependemos del Estado porque el juez actúa en nombre del Estado y esa sentencia tiene que cumplirse de acuerdo a las normas que el propio Estado ha creado. Entonces, este primer tema y esta visión general del proceso que corresponde el primer tema, pues nos vislumbra cómo es que se actúa cuando se interviene ante el órgano jurisdiccional, las normas a aplicar y el desarrollo de el proceso en la cual a partir del derecho procesal 2 y con el procedimiento ordinario, pues propiamente se van a comenzar a dar cómo es que funcionan todos estos mecanismos. Bien, aquí tenemos ya el, la primera unidad y vamos ahora con el desarrollo precisamente de los tres elementos por el cual se enfoca la trilogía del derecho procesal. Por un lado está el que representa el Estado, por otro lado está quienes son los motores de la actuación de estos órganos, que son las partes, y por otro lado están esas etapas a través de el proceso, que es lo que llaman los actos procesales. Vamos a comenzar primero por el organismo del Estado, que es el órgano jurisdiccional, que son los tribunales, y en las siguientes clases sincrónicas, cuando sean indicadas por la coordinación, se explicará lo relacionado con las partes y por último con el proceso. Bien, entramos ahora sí con lo que es el órgano jurisdiccional. Acá en su lámina ustedes pueden observar cómo se compone el mismo, el órgano jurisdiccional dentro de su generalidad, dos aspectos bien importantes que hay que tener muy claro cuando se trabaja dentro del órgano jurisdiccional, que son los elementos de la jurisdicción y de la competencia, que va directamente vinculado con el juez. Los funcionarios integrantes del poder del órgano jurisdiccional, por excelencia, el director del proceso es el juez y tenemos los dos funcionarios que directamente forman parte del tribunal, como lo es el secretario y el alguacil. Pero además de estos dos, están también todos aquellos funcionarios o personal que precisamente colaboran con estos dos, con el secretario y el alguacil, y cómo no, con el juez para el desarrollo de la actividad del tribunal, que son los escribientes, y también hay unos funcionarios que
son colaboradores del Poder Judicial. En este caso, hablamos de los llamados peritos, los llamados depositarios, los llamados tasadores, pero en el momento en el cual dentro del proceso sea indicada la participación de ellos. Entonces, son funcionarios que existen, pero los que permanentemente, todos los días, actúan en el órgano jurisdiccional, pues está su director principal, el juez, los asistentes inmediatos, como lo son el secretario del alguacil, y aquellos que contribuyen con el funcionamiento del tribunal, que son los llamados escribientes. Bueno, aquí en un primer momento, pues se observa en esa lámina lo que corresponde al órgano jurisdiccional. En primer lugar, y a lo largo de la historia del ser humano, pues la justicia tuvo también una evolución. Como no, en los primeros años de la existencia del hombre, el término de la justicia, pues se llevaba a cabo de una manera muy personal y hasta cierto punto, pues no se medían verdaderamente los límites ni se respetaban los derechos del uno al otro. Ya con el avanzar de los siglos y desde el punto de vista de eh, la llamada existencia de los derechos humanos, pues uno de los principales derechos es el de la justicia, el de reclamar lo que le corresponde a las personas. Y es allí donde principalmente la justicia se convierte en una función pública. Y al convertirse en una función pública, pues sencillamente el Estado es quien la asume con el fin de restablecer lo que se llama el orden dentro de los entornos sociales. Por ello es que el Estado precisamente crea las instituciones y crea las normas con el fin de que cuando ocurren los quebrantamientos de las mismas y cuando los entornos sociales se este, alteran, se desordenan, pues hay que buscarle un orden a los fines de restablecer la situación normal y para ello tiene que contar con instituciones que son las que se van a dedicar a ellos. Y de ahí es la existencia del Poder Judicial, del órgano jurisdiccional, en la cual para ello tiene sus leyes, sus normas, que son los que le van a dar ese funcionamiento. El órgano jurisdiccional, pues, son sencillamente los tribunales y ello tiene su rango constitucional. A partir del artículo 253 y siguientes es donde encontramos en la Constitución, en el Código de Procedimiento Civil, en sus 4 libros y en una cantidad de leyes procesales y administrativas por el cual el Estado generalmente lleva a cabo esta realización. Y precisamente lo crea con el fin de que la justicia sea resuelta por las instituciones y no sea resuelta por los particulares de manera muchas veces inconsciente y hasta injusta. De acá que tanto la Constitución como las leyes en el órgano jurisdiccional tienen lo que es una estructura, tiene una manera por el cual van a funcionar los tribunales. Y en Venezuela, pues ellos eh, lo hacen en determinadas actividades. Hay, en cuanto a la parte interna, a su estructura interna, existen tribunales colegiados y tribunales unipersonales. Los primeros son aquellos por el cual la decisión es dictada en conjunto y para ello el tribunal colegiado por excelencia es el Tribunal Supremo de Justicia. En ello, entre sus 6 salas que la conforman, pues sus decisiones son dictadas en forma colegiada. Y en los tribunales unipersonales es cuando las decisiones dictadas
disculpe, son realizadas por el juez unipersonal, que mayormente lo tienen los tribunales de instancia. Eh, y en esto, pues los partimos desde nivel municipal, primera instancia y segunda instancia. Pero acá el juez es uno solo y él es quien naturalmente eh, dirige el tribunal tanto con funciones procesales como con funciones jurisdiccionales. Tenemos desde el punto de vista de la manera como ejercen eh, el poder o la jurisdicción. Están los llamados tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales contencioso administrativos. En el primero, pues entre los tribunales ordinarios, allí es donde se encuentra precisamente la jurisdicción civil dentro de estos tribunales ordinarios. En los especiales, aquellos que en algunos casos se han derivado de las mismas jurisdicciones ordinarias, por lo menos el caso de los tribunales del OMNA, los tribunales agrarios, los tribunales laborales. Ellos tienen una materia específica y por ello son tribunales especiales. Y en el caso de los contenciosos administrativos, pues son los tribunales en los cuales las partes dirigen sus conflictos directamente es con el Estado. En cuanto al grado de la jurisdicción, tenemos inferiores y superiores. Los inferiores son cuando las actuaciones se llevan a cabo en primera instancia y los superiores es cuando son los tribunales que revisan las decisiones que se producen en primera instancia pedidas por los particulares cuando se ejercen los recursos de apelación. En cuanto al funcionamiento de la jurisdicción ordinaria civil, bueno, mayormente en este cuadro es donde tenemos la manera como se trabaja en la jurisdicción civil y ello va a ser determinado por la competencia, específicamente por la cuantía. Los juzgados de municipio que conocen hasta la cuantía de 15.000 unidades tributarias, primera instancia de 15.000 unidades tributarias en adelante, superiores y la sala de casación civil, los primeros revisan las actuaciones de los de primera instancia cuando son solicitadas por las partes y la sala de casación civil revisa las decisiones de los juzgados superiores de acuerdo a cómo lo establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil. Y en cuanto a la jurisdicción y competencia, estos son los puntos que tienen que ver con la manera como funcionan los tribunales. La jurisdicción, por lo general, es la facultad de administrar justicia que lo ejercen los jueces. En eso estamos totalmente claros. Y de acuerdo con las jurisdicciones ordinarias, tenemos tres típicos de jurisdicciones por excelencia, que es lo que establece el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción civil, penal y contencioso administrativa. Lo que sucede es que cada una de estas jurisdicciones, tanto la civil, penal, contencioso administrativa, tienen un límite de actuación y ese límite de actuación es lo que le va a dar la competencia, porque la competencia te va a decir que el juez civil hasta dónde va a ejercer por la materia, hasta dónde va a ejercer por la cuantía y hasta dónde va a ejercer por el territorio. Por eso es que los jueces de primera instancia, los jueces de municipio, ellos, de acuerdo con la materia, la cuantía del territorio, van a indicar por qué es juez de municipio hasta determinada materia, por qué es juez civil hasta determinada materia y dónde es que se tiene que interponer la acción cuando los particulares van a utilizar los órganos de la Administración de Justicia, porque la demanda o, o el reclamo de los derechos y los intereses, que más adelante lo vamos a aprender, que es a través de una demanda que se hace, por dónde es que tiene que meterse. Eso lo va a determinar muchas veces en la materia y hasta el territorio, porque de acuerdo a donde se celebró el contrato o a donde las partes se encuentran, sobre todo el domicilio del demandado, ahí me va a indicar si es el juez del municipio o es el juez de primera instancia en lo civil que va a conocer de esa materia. Por eso, este temita de la jurisdicción y competencia, mire, yo en esto exijo mucho que lo aprendan
y traten de escribir con conocimiento la utilización de estos dos elementos, porque esto es lo que nos va a indicar por dónde tenemos que meternos en el momento en el cual se nos presente un conflicto. Esos son los dos elementos, sobre todo en la competencia, la materia, el territorio y la cuantía. Si tú tienes que entrar por un tribunal de municipio o tienes que irte por un tribunal de primera instancia. Entonces, aquí me iba a detener un poquito en el procesal civil 2 con la demanda, pues ahí se indican los elementos por qué se va a primera instancia no civil, por qué de repente llega hasta municipio. Eso me lo indican es estas normas desde el 28 en adelante del Código de Procedimiento Civil, cómo es que se va a redactar la demanda y a qué tribunal tiene que ir. Bien, y ya prácticamente para finalizar, porque ya me están indicando que faltan unos minutos, pues los funcionarios que integran el órgano jurisdiccional, como se los repetí anteriormente, tenemos tres funcionarios por excelencia: el juez, el secretario del alguacil. Ahí tenemos el juez, él prácticamente es el director del tribunal, quien dirige el proceso. Él tiene facultades incluso desde sus nombramientos, normas establecidas en la Constitución, tiene en el Código de Procedimiento Civil normas relacionadas con la manera él cómo tiene que actuar, la forma en la cual él es hábil para poder ejercer en determinados juicios. Por eso la ley prevé las normas por el cual si él es motivo de que se inhiba o se recuse a los fines de no generar o no atente contra el principio de la igualdad de las partes, pues en eso también los jueces tienen que garantizar ese principio, porque eso sí, los jueces tienen una función muy importante que es garantizar el desarrollo de los principios procesales, de los principios constitucionales que estén establecidos en la ley. Por eso ustedes ven en las láminas, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y todas las leyes de carácter adjetivo prácticamente indican cuál es la actividad y la función que deben cumplir los jueces desde el punto de vista de ser el director del tribunal y como director del proceso, pues el que tiene que garantizar que todas las etapas del mismo se lleven a cabo tal cual como lo manda la ley y sobre todo la función principal del juez como representante del órgano jurisdiccional, que es la de dictar sentencia de acuerdo a el conflicto que se plasmó en ese proceso, en ese juicio. Están los funcionarios más cercanos a él, principales, como lo es el secretario del alguacil. El secretario, más que todo, desde el punto de vista administrativo, el alguacil tiene más que todo una función desde el punto de vista de la vigilancia del tribunal, del orden del tribunal, y es el que más que todo lleva a cabo el acto de la citación. Cuando la citación es acordada por el juez, quien en realidad realiza el acto de la citación es el alguacil. Entonces, él es un funcionario de vigilancia, de orden del tribunal y, cómo no, realiza la actividad de la citación, de llamar a la otra parte a través de la citación para que entre al proceso y de ahí, pues las partes diriman sus conflictos a los fines de que el juez, pues en la sentencia resuelva lo mismo. Y están, como les indiqué anteriormente, aquellos otros funcionarios que colaboran y contribuyen con el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Unos son directos, como lo son los escribientes. Ellos son los que colaboran precisamente en el trabajo que se hace con los expedientes cuando se están llevando a cabo los procesos. Y existen otros que son colaboradores, es decir, que en algún momento se le pide la colaboración de ellos a los fines de llevar a cabo también la realización del juicio. Uno de ellos son los llamados
peritos, los llamados tasadores, también están muchas veces los depositarios y aquellos que pueden contribuir precisamente con emitir opiniones de carácter técnico, de carácter científico, para aclararle al juez cómo deben funcionar esas cuestiones que son los llamados expertos.